Nuevamente hay diferencias jurídicas por tantos aspectos que han rodeado este caso. La última tiene que ver con un impedimento. Jenny, ¿cuál es la historia? Julio, la historia se relaciona con el magistrado Ramiro Riaño, quien en las últimas horas se declaró impedido para decidir y resolver la acción de tutela que interpuso la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos, contra la juez 44 penal de circuito con función de conocimiento, Sandra Heredia. En esa tutela, la defensa señalaba fundamentalmente que se vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Esto porque consideran que la juez se ha excedido en sus decisiones y no ha sido parcial en un proceso en el que en un proceso en el que se requiere impartir justicia. Pues bien, Julio, en las últimas horas, el abogado Luis Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación y considerado como víctima dentro de este caso, interpuso una denuncia por el delito de prevaricato contra el magistrado Riaño por considerar pues que él se ha excedido o que se ha equivocado precisamente en su impedimento. Pues precisamente para escuchar las opiniones de la defensa del expresidente y de una de las víctimas, el exfiscal Eduardo Montealegre, nos atienden ambos y es un placer saludarlos. Profesor, doctor Eduardo Montealegre, exfiscal, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días, Julio, un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo, gracias por la invitación a este programa. Muy amable. Y saludamos también al equipo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el reconocido penalista Jaime Lombana. Doctor Lombana, buenos días. Julio, muy buenos días. Un respetado saludo a toda su audiencia. Pues esta es una entrevista que tiene un componente emocional que no afecta el fondo jurídico del alegato, pero es que estamos ante dos personas que sabemos han sido amigos de toda la vida, alumno, profesor, hay una mutua admiración y relación, pero el oficio del derecho los ha llevado a estar hoy en dos esquinas distintas. Doctor Montealegre, comencemos conociendo su molestia por esta situación con este magistrado. Mire, Julio, cuando la defensa de Álvaro Uribe, específicamente el letrado Granados, presenta una tutela contra la juez, porque según la defensa de Álvaro Uribe, violaron derechos fundamentales y al debido proceso del expresidente y pide la suspensión de la audiencia contra Álvaro Uribe. En el mismo texto de la demanda, del texto de la tutela, Granados indica cuáles son las víctimas de este caso y quiénes tienen que ser citados a participar en la acción de tutela. Dentro de las personas que Granados indicó, estoy yo porque fui reconocido víctima ya hace muchísimos meses, yo diríamos que ya casi años en este largo proceso, la justicia colombiana me reconoció como víctima. O sea que es de público conocimiento que yo soy víctima en el caso de Álvaro Uribe por unas audiencias que han sido muy publicitadas y además porque el caso ha estado para conocimiento del Tribunal de Bogotá y inclusive de la Corte Constitucional. Pero en el texto de la demanda de tutela, el letrado Granados me incluye expresamente como las personas que han sido reconocidas como víctimas, da mi dirección electrónica, es decir, él mismo solicita desde la demanda que yo sea vinculado, es decir, que sea escuchado dentro del proceso de la acción de tutela. O sea, primer punto, desde el mismo momento en que se presenta la demanda, el magistrado sabía que Eduardo Montealegre, en calidad de víctima, debe participar en este proceso. ¿Qué sucedió? Que el magistrado asume el inicio del proceso y el primer acto que dicta es
tomar como medida cautelar, tal como lo solicitó la defensa de Uribe, suspender la diligencia de audiencia pública que había empezado con el testimonio muy importante de Cepeda. Y después de que dicta la medida cautelar, al poco tiempo el magistrado dice que como yo soy parte de esa investigación, soy víctima de la investigación, forma parte de la estructura de tutela, que él se declara impedido porque hace cerca de 10 años yo nombré como fiscal general de la Nación a la esposa, a su compañera en una fiscalía local en Colombia. Entonces, ese hecho del magistrado pues es absolutamente irregular. Y no solamente es irregular, es un comportamiento absolutamente delictivo. Es un prevaricato por acción, porque el magistrado, si consideraba que él estaba impedido porque yo nombré a su señora esposa hace muchos años, 10 años, en un cargo en la fiscalía, pues él había debido manifestar ese impedimento desde el mismo momento en que le llega la tutela. Pero a sabiendas de que él estaba impedido según el criterio de él, no lo hace, no lo manifiesta, sino que dicta un auto de fondo, la medida cautelar ordenando la suspensión del proceso de Álvaro Uribe, y posteriormente declara un impedimento. Esas son las razones básicas por las cuales yo denuncio al magistrado por prevaricato por omisión en este caso. Ese es el resumen de la molestia del doctor Montealegre, que repito, hace parte de las víctimas en este caso. ¿Pero qué dice la defensa, doctor Lombana? Julio, gracias. Julio, la denuncia contra el magistrado Riaño realmente crea un ambiente de desconfianza injusto y sin ningún fundamento en contra de las decisiones del Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Nosotros como defensa hemos guardado silencio. Hasta hoy hablamos debido y únicamente rompemos ese silencio por unos ataques y unas ofensas que lanzó el doctor Montealegre, incluso contra la defensa de Álvaro Uribe, mencionando concretamente mi nombre. A mí me parece realmente injusto ese tratamiento con el magistrado Riaño, a quien no conozco. Pero uno no puede calificar de arbitraria las decisiones cuando le desfavorecen, pero justas cuando le dan la razón. Yo le quiero recordar al país como un fiscal, el fiscal Villarreal, ese sí, un exdirectivo de la Fiscalía General, que también nombró el doctor Montealegre, lo cual yo no le veo absolutamente nada de malo. Pero ese doctor Villarreal fue quien presentó el escrito de acusación en contra del doctor Álvaro Uribe, y contra ese fiscal si nadie presentó denuncias ni prevaricatos. Entonces, ante una misma circunstancia, no veo por qué hay calificaciones distintas. Pero déjeme decir algo, Julio. Ejercer los derechos de Álvaro Uribe como ser humano jamás puede ser una maniobra dilatoria. Ayer a nosotros se nos calificó de delincuentes, se nos dijo que nuestras actuaciones defensivas eran actos delictivos, y en mi caso que yo he sido negligente. Yo quiero resaltar lo siguiente con el debido respeto por su audiencia. Hablar de una dilación de la defensa en una recusación, en mi concepto, lo digo con respeto pero con carácter, es un engaño burdo a la administración de justicia, a la opinión pública, y una presión indebida a la administración de justicia. ¿Por qué lo digo? Porque la norma expresamente en su artículo 62 del Código de Procedimiento establece que cuando la recusación propuesta por la defensa se declara infundado, no correrá el término de la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente. Entonces, Julio y oyentes, yo debo resaltar entonces que el derecho penal y el derecho procesal penal están integrados no solo por leyes, sino también por principios superiores, que es un derecho de defensa, un debido proceso. Por más de que se odie a una persona, por más de que exista un odio malsano contra esa persona, en este caso Álvaro Uribe Vélez, el derecho de defensa y el debido proceso se deben respetar. Vea, señores colombianos, audiencia de la W, lo que dijo la juez. La juez dijo literalmente, comillas, pues efectivamente no procede recurso alguno. No cito más para no aburrir la audiencia. Ante esa manifestación tajante, arbitraria de la juez,
Además, es cierto que no existe ningún recurso. Yo advertí en la audiencia, y está el audio que no miente, que es mi deber expresar que yo verifico una auténtica vía de hecho de esa decisión. Es decir, la que negó darle el trámite a la recusación planteada por la defensa del doctor Uribe. Claramente, la norma penal, el Código de Procedimiento Penal establece que no puede haber dilación, pues porque los términos en una recusación se suspenden. Entonces, presionar a un tribunal para la tutela que están resolviendo, advirtiendo que es que están dilatando un proceso cuando la propia norma establece que no afecta a los trámites de prescripción, pues es una mentira, es una falsedad, es una presión indebida. Y déjeme decirle una cosa, Julio. El doctor Montealegre ayer dijo que yo había sido negligente por no haber presentado recursos frente a la decisión de la juez. En el propio libro que escribió el doctor Montealegre y el doctor Jaime Bernal Cuellar, a quienes yo siempre he seguido y les tengo aprecio, en la página 796 de esa decisión, ellos escriben: los impedimentos, las recusaciones y la incompetencia deben resolverse de plano por el superior jerárquico del juez respectivo. Julio, ese fue el trámite que no hizo la juez. Ese fue el debido proceso que omitió la juez. Eso no admite ningún tipo de interpretación. Cualquier abogado serio en Colombia sabe que nosotros tenemos la razón. Entonces, en contraste con lo que sucedía durante la Inquisición, solo las leyes y el debido proceso no pueden depender de la voluntad del juez, y menos de un exfiscal, que no puede ni el juez ni un exfiscal crear delitos o modificar el procedimiento. Entonces nosotros tenemos que el derecho de defensa como elemento esencial y el debido proceso como elemento esencial. En nuestro caso, sentimos claramente que se le violó el derecho de defensa a Álvaro Uribe Vélez, que se arrasaron con las garantías en un debido proceso, que se le desconocieron sus normas procesales. Esa situación la ha reconocido nuestra Sala de Casación en nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas decisiones, incluso recientes, del doctor Diego Corredor Beltrán. Claramente quien ha debido resolver cuando se formula la recusación, abogado, y el funcionario no se declara impedido, ya termino, era remitir el asunto a un funcionario para que resolviera y finalmente decida de plano. Esto no fue cumplido. Nosotros consideramos que ejercer los derechos de un ser humano, y lo repito, jamás puede ser una maniobra dilatoria, mucho menos un acto delincuencial como se nos calificó, y ante la... En línea con esto... En línea con esto que usted menciona, abogado Lombana, quiero preguntarle al exfiscal Montealegre, específicamente, exfiscal, usted lo que nos quiere decir es que el magistrado Riaño está de cierta forma ayudando en esas medidas dilatorias, en esas maniobras dilatorias de las cuales se ha venido haciendo referencia incluso en esta entrevista. Sí, no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda que el magistrado Riaño incurrió un delito de prevaricato. Es que es absolutamente claro el prevaricato. Yo acabo de hacer la secuencia. El magistrado dice que él está impedido. Sin embargo, a sabiendas de que según el criterio de él estaba impedido, no declara el impedimento. Resulta que es que el estatuto procesal establece que cuando surge la causal de impedimento debe ser manifestada inmediatamente. Y el magistrado, a sabiendas de que estaba impedido, según la interpretación que él hace de la ley, él había debido expresar su impedimento inmediatamente cuando recibe el caso. Y porque, reitero, el magistrado se entera inmediatamente en la tutela del letrado Jaime Granados, yo estoy citado. Entonces, si surgía para él, y en el momento en que llega la demanda, que yo estoy participando y que según el criterio de él está impedido, él había debido manifestarlo inmediatamente, que es lo que establece el ordenamiento procesal. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo él? Lo que hizo fue expedir un acto ilegal de ordenar la suspensión de la audiencia contra Álvaro Uribe, precisamente en el momento en que Iván Cepeda iba a contarle al país cosas muy delicadas sobre la vinculación de Álvaro Uribe con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
como la participación de Álvaro Uribe en el paramilitarismo en Colombia. Entonces lo que quiere aquí la defensa es que no se conozca la verdad, impedir que en los juicios públicos Colombia sepa, como ya lo sabe, que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado, y cuando precisamente empezaba la declaración del testigo más importante de este caso, defensor de derechos humanos y senador Iván Cepeda, pues inmediatamente interponen una tutela absolutamente temeraria para seguir dilatando el proceso. Entonces, a mí me queda supremamente claro el prevaricato del magistrado, es incontestable. Tan incontestable es el prevaricato que, sabiendo que estaba impedido, favorece a Álvaro Uribe con una medida ilegal de suspensión, y luego sí, cuando ya hace el favor, ahí se declara impedido. Los mismos magistrados del Tribunal de Bogotá en el día de ayer le aceptaron el impedimento. Entonces, a mí me parece supremamente claro el prevaricato de Álvaro Uribe. Pero aquí hay otro caso, aquí hay un tema al cual yo quiero hacer referencia, y es un caballo de batalla que el expresidente Álvaro Uribe, investigado por paramilitarismo, ha querido montar engañando a la opinión pública. ¿Cuál es? El expresidente Uribe dice que en este caso, en la investigación de él, existió un fiscal, creo que de apellido Villarreal, si no estoy mal, me excusan si no estoy dando el nombre completo, que fue el fiscal delegado que formuló acusación en contra de él. Ellos le formularon en su momento la defensa a este fiscal una recusación, porque según ellos este fiscal había sido nombrado por mí cuando yo ocupé el cargo de fiscal general de la Nación. Entonces el planteamiento que hace el señor Uribe en el día de ayer es: ¿por qué el señor Villarreal, quien trabajó y fue ascendido, según Uribe, durante el periodo de Eduardo Montealegre, no se declaró impedido? Entonces, ¿por qué le exigen ahora que sí se manifieste el impedimento del magistrado Riaño? Uribe, como siempre, está confundiendo a la opinión pública. Uribe, como siempre, y algún sector de la defensa de Álvaro Uribe siguen engañando a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es que la causal que invocaron, discúlpeme, ya acabo, la causal que invoca el fiscal en el día de ayer es el del interés. Aquí no, Colombia debe tener claro que no existe una causal de impedimento que se denomine haber nombrado a un pariente en la institución donde trabaja una de las víctimas. Esa causal de impedimento como tal no existe como causal de recusación. Sí. Aquí lo que existe una causal muy diferente que se llama el interés. Que alguien de la familia o el mismo fiscal o juez tenga interés en la actuación. En este caso, el magistrado tardíamente dijo: es que yo tengo interés porque mi esposa fue nombrada. Sí. Pero eso es totalmente distinto a los otros casos, porque en los otros casos los fiscales han dicho: a mí me nombró el señor Montealegre, pero subjetivamente yo no tengo ningún interés en el caso. Entonces aquí claramente pues hay unas maniobras sobre las cuales me gustaría seguir hablando de dilación. Doctor Lombana, yo quiero preguntarle y hacer una precisión sobre esto. El magistrado Ramiro Riaño, en su documento en el que formalizó su impedimento, señaló que el 13 de febrero había recibido un memorial por parte del doctor Luis Eduardo Montealegre Linet, y que luego de eso fue que tomó la decisión de declararse impedido. Pero también, doctor Lombana, quiero preguntarle, ¿usted qué opina luego de que el doctor Montealegre hubiera manifestado, abro comillas, Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser condenado? Usted, como su abogado defensor, ¿qué responde ante eso? Pues mire, yo traté de interrumpir, pero voy a guardar mínimamente las formas. Me parece que esto que acaba de escuchar el país es la radiografía de lo que sucede en el desmedro y la destrucción de las garantías individuales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Tratar con esos términos a una persona que está protegida constitucionalmente por una presunción de inocencia, por un debido proceso, pues es la radiografía de lo que sucede en esa audiencia.
en esa audiencia sucede lo mismo que ustedes acaban de escuchar. Hay una descalificación constante hacia la defensa. Desde la misma presentación de las personas se le ofende con ese tipo de epítetos, de calificativos, de ofensas, y eso es lo que también ha recogido la juez. La jueza a la que se recusó ha demostrado que no es objetiva, que no es imparcial, que impone unas reglas de celeridad sobre las garantías fundamentales del expresidente Uribe, que no porque sea presidente, sino que cualquier ciudadano tiene las mismas garantías. Uno no puede enseñar 40 años de cátedra y tildar a una persona de criminal, asesino, paramilitar. Esperemos un juicio, esperemos que resuelve la Administración de Justicia. A mí me parece que ese obrar tanto de la jueza, mire, les voy a decir una cosa, el país tiene que recordar que la jueza a la que se recusó y sobre la cual recae la acción de tutela, negó las pruebas, todas las pruebas de la defensa. Afortunadamente, la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá de 29 de enero de este año, pues corrigió y dijo, pero esto es claramente, dice, hay que practicar las pruebas de la defensa, y nos dio la oportunidad por lo menos de presentar unas pruebas. En ese escenario es que nos debatimos en ese juzgado. Yo rechazo de manera vehemente. Álvaro Uribe es una persona honesta, Álvaro Uribe es un demócrata, Álvaro Uribe es un hombre absolutamente limpio, mucho más limpio que sus detractores que viven enfrentándolo, descalificándolo, persiguiéndolo, atormentándolo. Aquí lo que hay de fondo es un problema político. Aquí se le hicieron favores a Juan Manuel Santos, se le hicieron favores al señor Petro, se le han venido haciendo favores a todo el mundo en desmedro del buen nombre, de la garantía de Álvaro Uribe y de su familia. Yo quiero que me entienda mi postura en el sentido de que no puede haber ese tipo de ataques temerarios, porque yo sea alegada víctima o porque yo sea contradictor de una persona. Si estoy yo en un proceso hasta que esa persona no sea condenada, decir esa clase de calificativos, pues es una violación al Estado de Derecho, es un desconocimiento de unas garantías mínimas que ha edificado la historia del derecho durante muchos años. Yo sí, con todo respeto, debo decir que esas garantías de Álvaro Uribe están intactas, y afortunadamente la mayoría de colombianos pensamos que Álvaro Uribe es una persona de bien. Doctor Montealegre, sobre la precisión del impedimento en el que el magistrado Ramiro Riaño señaló que el 13 de febrero del presente año había recibido precisamente un memorial suyo donde advertía que era víctima reconocida en este caso, y que fue precisamente luego de haber analizado ese memorial que usted envió que él tomó la decisión de declararse impedido, recordando que en el año 2013, cuando usted era fiscal general de la Nación, fue nombrada su esposa como fiscal local en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. ¿Qué decir frente a eso? No, que es que él conoció, reitero, la supuesta... Él conoció desde el comienzo, mucho antes de tomar la medida cautelar, que yo era parte dentro de ese proceso. Parte porque es de público conocimiento de que yo soy víctima, reconocido por la justicia desde hace muchos meses, ya vamos para años. Y en el mismo escrito del letrado Granados se dice expresamente que yo soy víctima y que me tienen que notificar. Luego es mentira lo que dice el magistrado, que él se entera de que yo soy interesado en ese proceso, porque soy víctima de Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, y soy víctima de una persecución política que ha iniciado en contra de mí todo el uribismo y el Centro Democrático. Entonces, ya sabiendo que él estaba impedido, él no le quedaba otra alternativa a declararse impedido, pero no lo hizo. Le hace el favor a Álvaro Uribe con una medida cautelar ilegal y luego se declara impedido. Y curiosamente, pues el Tribunal de Bogotá luego le dice, sí señor, usted estaba impedido. Si usted afirma que tiene interés que su esposa tiene interés en este proceso, porque fue nombrada por Eduardo Montealegre hace 10 años en el cargo, pues esto me está dando la razón en el sentido de que el magistrado
cometió un prevaricato clarísimo por omisión, y ese prevaricato no puede quedar en la impunidad. Yo también quiero hacer referencia a lo que dice Jaime Lombana. Aquí el país debe tener en cuenta que Álvaro Uribe está denunciado por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Yo mismo formulé denuncia penal contra Álvaro Uribe. Y una denuncia no significa jamás que hayan condenado, y una denuncia jamás puede calificar a una persona que tiene un mínimo de derechos de criminal, de máquina criminal, de asesino, cuando esa persona no se le ha probado absolutamente nada, porque además no son ciertas ese tipo de afirmaciones. Pero, entonces, abogado, nosotros no podemos reemplazar la administración de justicia. Sí, abogado Lombana, tiene un mínimo derecho a esas garantías. Abogado, pero dejemos por favor que termine el abogado Montealegre para poderle hacer una pregunta a usted. Adelante, abogado. Pero mire, es que yo formulé denuncia penal contra Álvaro Uribe por el caso del Aro y la Granja, el caso de la masacre de campesinos y la toma paramilitar del Aro y la Granja. En esa denuncia yo expuse todos los elementos probatorios que hay contra Álvaro Uribe por esos crímenes que son de lesa humanidad, son crímenes de guerra, son montañas de pruebas que hay contra Álvaro Uribe, y en la Fiscalía existen muchas investigaciones contra Álvaro Uribe por paramilitarismo y en la comisión de acusaciones. Sí. Lo que pasa es que Álvaro Uribe lleva 20 años ejerciendo el poder para que todos los delitos que él ha cometido queden en la impunidad. Sí. Y como yo sí tengo pruebas de que Álvaro Uribe ha cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, pues yo tengo la libertad de expresar de que él es un criminal de guerra, porque tengo las pruebas que están presentadas dentro del proceso. Exfiscal, permítame. Mire, abogado Jaime Lombana, es que ya lo ha mencionado en un par de intervenciones el exfiscal Montealegre, y es el asunto de la prescripción del proceso. Y es que, según algunos cálculos, la prescripción del proceso Uribe, de este proceso judicial, está muy cerca, en octubre del año 2025. Donde esto llegara a ocurrir, pues sencillamente se archiva todo y nunca hay una decisión de un juez. Por ende, siempre quedará sobre la duda de si habría sido inocente o si habría sido culpable por parte de un juez de la República. ¿Usted como abogado no cree que el expresidente Uribe debería solicitar que se levante la posibilidad de que prescriba el proceso para que haya una decisión jurídica del caso? Mire, Juan Pablo, vamos por partes. Primero, el tema del Aro y la Granja. Y lo digo con respeto. El hecho de que un exfiscal, o un fiscal, o un jurista, o un abogado ponga 30 denuncias no significa jamás que una persona tenga responsabilidad penal. La institucionalidad tiene que respetarse. Es decir, que Álvaro Uribe ha ejercido el poder 20 años y dentro de esos 20 años se está incluyendo los 8 años de Juan Manuel Santos, le dan al país una idea de quién tiene la razón en esta discusión. Vuelvo y le digo, Juan Pablo, la Inquisición que terminó hace siglos, la Inquisición y la ausencia de garantías, y cuando el monarca ejercía la administración de justicia fue reemplazado por unas leyes que no pueden desconocerla ni la voluntad de la jueza ni un exfiscal general. Ellos no pueden crear delitos ni modificar procedimientos. Si eso hace tránsito a una realidad y si eso hace carrera en la sociedad colombiana, esto será el desastre más de lo que estamos, Juan Pablo. Ahora, voy a su punto de la dilación y de la prescripción. Juan Pablo, yo le pido por favor que tenga en cuenta lo que dice la norma, que lo una frente a lo que acabo de decir. El artículo 62 del Código de Procedimiento Penal establece que se suspende la actuación procesal, y lo dice que cuando la recusación propuesta por el procesado o por su defensa se declara infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente, Juan Pablo. La literalidad de la norma es clara. El que no la quiera entender por odio y por sesgo con Álvaro Uribe o por mí o por Granados o por quien sea, eso es otra discusión, pero la norma es absolutamente clara y nadie más conoce estas normas que
personas de la calidad profesional y jurídica del doctor Montealegre. Este término no corre a favor de Álvaro Uribe, no afecta para nada los términos de prescripción. Luego la pregunta y las acusaciones por dilación, pues no tienen cabida, no tienen fundamento, pero además déjeme decirle otra cosa. El doctor Riaño, el magistrado Riaño, repito, no conozco al magistrado Riaño y tengo por qué yo ejercer la defensa ni siquiera en medios de comunicación del doctor Riaño, pero a mí sí me parece que todo esto que se está haciendo es para presionar al Tribunal Superior respecto a una tutela en la que tenemos razón. Le repito a la audiencia algo trascendental. Es que yo le imploro a cualquier ciudadano que nos está escuchando que se ponga en los zapatos de la persona que está juzgada. ¿Ustedes creen que es un juez imparcial cuando la jueza le negó todas las pruebas a la defensa de Álvaro Uribe y tuvo que el Tribunal Superior corregir que una persona que está en un juicio tan complicado, tan delicado, con unas acusaciones tan graves, no le admitieran ni una sola prueba? ¿Eso les parece a ustedes la imagen de un juicio justo, de la gran conquista de la Revolución Francesa, del pacto rusoniano, donde creemos que el juez es una persona delegada del Estado para cumplir administración de justicia de manera objetiva e imparcial? Si ustedes vieran la diferencia de trato entre cómo la jueza trata a las alegadas víctimas y cómo nos trata a nosotros como defensa y cómo la jueza trata a Álvaro Uribe, ustedes tienen claro que esa señora no es ni parcial, objetivamente, ni neutral, sino que existe un sesgo contra la defensa material y jurídica, es decir, contra Álvaro Uribe Vélez. De tal manera que aquí alegar un favorecimiento que porque el doctor Uribe fue presidente y que manejó 20 años de poder, hágame el favor, si en los 20 años de poder, en los 8 años de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe pudo ejercer algún tipo de poder. Eso no es cierto. Y debo decir que Álvaro Uribe, frente a las afirmaciones de Laro y La Granja, de nuevo, es absolutamente inocente. Y hasta pero, abogado, que un fallo en firme de la Administración de Justicia, no se puede hacer ese tipo de calificaciones. Pero, abogado Lombana, claro, pero, abogado Lombana, mi pregunta fue muy clara. ¿Por qué no renuncia Álvaro Uribe a la prescripción del proceso independientemente de este asunto? No entender, Juan Pablo, porque la norma establece que nosotros tenemos un derecho a una defensa, a un procedimiento. La norma establece que lo que estamos haciendo no afecta a los términos de prescripción. Y yo no tengo por qué cambiar mi posición que establece un proceso y unas reglas procesales porque me llamo Álvaro Uribe. ¿Me explico? Pero es que la pregunta no es esa, abogado. La pregunta, si usted se da cuenta cómo la formulé yo, no estaba hablando del caso particular y de esto que se está dando. Estoy hablando del futuro, para que el país pueda tener claridad. Y con el debido, con todo cariño, pero es que el que no me está entendiendo mi respuesta es usted. Yo no tengo por qué dejarme afectar mis garantías procesales, que son de orden público, que son de interés público, porque cuando se promulgan las normas procesales son indeterminadas, son abstractas, son generales. Yo no tengo por qué buscar un procedimiento especial porque me lo solicitan. No, señores, aquí tenemos que respetar un principio rector de debido proceso. Y ese debido proceso es lo que nosotros estamos implorando ante la Administración de Justicia. El que la Fiscalía se haya tomado, el que se hayan intentado unas diligencias, el que se haya acusado en determinada fecha, no son asuntos de la incumbencia de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Yo insisto y quiero resaltar en que aquí la única víctima de una serie de maltratos, de persecuciones, se llama Álvaro Uribe Vélez. Y yo tengo la convicción, afortunadamente, de que una inmensa mayoría de los colombianos lo aprecia, lo respeta y lo ve con gratitud frente al desastre de país que tenemos hoy día y que nuestras contrapartes promueven y respaldan. Doctor Montealegre, ya vemos que la defensa claramente quiere que la jueza no siga al frente del proceso contra el expresidente Uribe porque la considera imparcial. Ahora se dilata más o se alarga más el proceso. No, lo contrario. Parcial, perdón, sí, por considerarla parcial. Y ya vemos ahora que el magistrado que está resolviendo la tutela, pues dice que se declara impedido. ¿Usted cree que el expresidente Uribe tiene realmente el poder hoy por hoy para cambiar la juez, para poner allí a otro operador judicial que lleve adelante su proceso?
¿Así lo considera, doctor Montealegre? Mire, Álvaro Uribe sigue siendo uno de los hombres más poderosos de este país. Y no solamente uno de los hombres más poderosos de este país, sino solamente tiene la calidad de criminal de guerra por todos los delitos que cometió durante su larga vida delictiva, sino que tiene una gran influencia en la justicia. Es que aquí Álvaro Uribe y la defensa no se mueven en el plano de la legalidad, ellos se mueven en la sombra. Mientras unos ejercemos como yo el derecho a través de argumentos y a través de evidencias, Álvaro Uribe y la defensa ejercen la profesión del derecho a través de maniobras, de trampas, de intimidaciones, de descalificaciones. Yo creo que la vergüenza para Colombia es la forma como Álvaro Uribe pretende ganarse este proceso. A Álvaro Uribe solamente le sirve un juez. A Álvaro Uribe solamente le sirve un juez que le garantice la impunidad de sus delitos. Y por eso ellos, cuando ven una juez imparcial, como la juez que lleva actualmente el caso, presenta, como lo hizo el letrado Granados, una recusación manifiestamente temeraria. ¿Y por qué digo yo que presentaron una recusación el letrado Granados con ayuda del doctor Lombana manifiestamente temeraria? Porque es que el argumento central que dieron en esa supuesta argumentación de la recusación es que la fiscal había tomado decisiones que no favorecían a Álvaro Uribe. Es que ellos solamente quieren ahí un fiscal o un juez que los absuelva, como pasó en la nefasta época del fiscal Barbosa. Ahí sí les parecía una justicia operante, cuando tenían un amigo fiscal nombrado por Barbosa, gran amigo. El fiscal más desastroso que Barbosa. Eso es una grandísima injusticia lo que se está diciendo. Pero déjeme hablar, Lombana, porque es que yo no lo interrumpí, por favor. Usted ya no puede seguir haciendo ese tipo de acusaciones temerarias. El único temerario en ese tipo de acusaciones es usted. No puede uno hablar, Lombana. Usted no puede reemplazar la administración de justicia. Usted no puede reemplazar los jueces. Pero usted no puede, doctor Lombana. Lombana, pero déjeme hablar, no sea agresivo. Doctor Lombana. Lombana, no sea autoritario, déjeme explicar que yo he sido respetuoso con sus argumentaciones, nunca lo interrumpo. Personas, incluyendo al Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Lombana, pero permita que el doctor Montealegre termine su argumentación y con mucho gusto después yo le doy la palabra, pero respetemos el espacio de cada uno. El doctor Lombana, como Álvaro Uribe, se sienten acorralados. Déjeme argumentar, señor Lombana, nunca lo interrumpo. Entonces interponen una recusación temeraria porque la señora juez del caso niega ciertas pruebas dentro del proceso. Sobre esa base de que cada vez que un juez le niegue unas pruebas a la defensa o niegue pretensiones de la defensa, tiene que ser retirada del proceso, pues eso es absolutamente un disparate. Si en todo el sistema acusatorio es lógico que en el juicio oral una juez niegue pruebas, niegue pretensiones, y por ese hecho no va a salir, no se deben declarar impedidos. Entonces, esto es una maniobra absolutamente temeraria de la defensa, de letrado Granados y de Jaime Lombana. Ellos se amparan en el argumento que es que el término de prescripción no corre con estas recusaciones, cierto, pero lo que está en el fondo es seguir ejerciendo la misma política que durante muchos años ha ejercido Álvaro Uribe contra la justicia. En el fondo hay una recusación temeraria, pero el fondo de esto es descalificar a la señora juez, que es la política de Álvaro Uribe y la defensa. Desde hace muchos años, Álvaro Uribe viene una campaña de deslegitimación de la justicia. Cuando él era presidente de la República, infiltró la Corte Suprema de Justicia,
los trató de bandidos, les metió micrófono a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, expulsó todas las cuentas de los magistrados de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque estaban investigando el paramilitarismo en que está incurso Álvaro Uribe. Recién que le declararon la detención preventiva a Álvaro Uribe, muy justa por parte de la Corte Suprema de Justicia, salió a tratar de mafiosos a los magistrados. Entonces, ¿cuál respeto a la justicia está pidiendo Álvaro Uribe y su defensa si ellos llevan una campaña desde hace muchos años de persecución y de deslegitimación a la justicia? A las personas que se atreven a cuestionar la vida de Álvaro Uribe, su larga vida delictiva, inmediatamente lo tratan de terroristas, inmediatamente los tratan de que le están haciendo complicidad al terrorismo. Pues eso sí es lo grave que está pasando en Colombia. Yo cuando escuché sinceramente la recusación temeraria del señor Granados, pues la verdad, eso fue patético, fue vergonzoso. Este no es el ejemplo que le pueden dar a las nuevas generaciones. Este no es el ejemplo que profesores que dicen que tienen una gran trayectoria le están dando a los jóvenes del país. Entonces, es que llega un momento en que esta defensa técnica, Lombana y el señor Granados, cruzaron todos los límites de la ética. Están imponiendo denuncias, recusaciones manifiestamente temerarias. ¿Qué sucede ya con el fondo de este asunto en esta recusación? Que no es como lo dice el profesor Jaime Lombana, de que es que automáticamente la señora juez, una vez recusada, tenía que suspender de plano, tenía que paralizar inmediatamente la audiencia. Falso. Eso es totalmente falso. No siga engañando al país, señor Lombana. El Código de Procedimiento Penal permite claramente que si existen pretensiones o postulaciones temerarias, el juez tiene una capacidad de rechazarlas de plano. Y esto fue lo que hizo la juez. La juez no se inventó ningún procedimiento. La juez argumentó muy bien por qué razón la recusación era temeraria y por qué razón la rechazaba de plano, no le daba más trámite. Pues porque el mismo Código de Procedimiento Penal se lo permite. Entonces, a mí me parece supremamente también temeraria la demanda que están presentando de tutela. Y además, volviendo al término de la prescripción, discúlpenme, me tomo 2 minutos más, que es un tema supremamente importante. Álvaro Uribe y su defensa han tenido 2 tácticas en este proceso. Ellos creen que este proceso se va a ganar ante el estado de opinión que le gusta mucho a Álvaro Uribe y no en los estrados judiciales. Y la táctica de la defensa de Álvaro Uribe ha girado sobre 2 pilares: dilatar el proceso para que corra el término de prescripción y de legitimar a la justicia, como lo acabo de demostrar con unos ejemplos. ¿Y por qué dilatan? Vamos a la época del tristemente célebre Barbosa, muy cercano al Centro Democrático, muy cercano a la ultraderecha colombiana. Allí se cometieron muchos prevaricatos, los cometió entre otros el señor don Ramón Jaimes y muchos fiscales que ilegalmente intentaron varias preclusiones que fueron negadas. Esas maniobras dilatorias no solamente son contrarias a la ética, maniobras dilatorias que fueron patrocinadas por Jaime Lombana y por el letrado Granado, no solamente son faltas a la ética, sino que son delictivas. El señor Ramón Jaimes está denunciado por mí y por el senador Cepeda por prevaricato, precisamente por todas estas dilaciones. Esperemos que la Fiscalía actúe, y ahí donde nosotros ya aportamos evidencias del prevaricato cometido por el señor Jaime. Entonces, lo que yo digo, puede operar una prescripción supuestamente en el mes de octubre, cuando gran parte del tiempo de esa prescripción
se ha cometido o ha corrido por conductas delictuosas de miembros de la Fiscalía General de la Nación apoyados por la defensa de Álvaro Uribe. El sentido común de los principios generales del derecho, como la prohibición de abuso del derecho, pues nos dice que no. Entonces prescripción no va a haber en octubre. Pues obviamente íbamos a despedir, pero ni más faltaba que el doctor Lombana tiene derecho a la réplica. Doctor Lombana, yo quiero terminar esta entrevista porque el doctor Montealegre ya se ha referido directamente a su ejercicio profesional y al del doctor Granados. Ha dicho que usted ejerce desde la sombra y que ha cruzado líneas éticas. ¿Qué le responde usted a quien en otra época fuera su padrino, el doctor Eduardo Montealegre? Pues mire, Julio, en psicología enseñan la teoría de la reflexión, y es que normalmente uno acusa a los demás de lo que uno es. Habla Montealegre del estado de opinión. Si fue él el que salió ayer a las escalinatas de la Fiscalía a dar rueda de prensa y a vociferar contra el Tribunal Superior de Bogotá, y pregunta es, ¿por qué no deja que resuelva el tribunal lo que en derecho corresponda? Porque tiene que anticiparse y presionar y hablar de la honestidad o no de los magistrados del tribunal y del señor Riaño, y que en los términos que lo ha hecho. Me parece que eso sí es deslegitimar a la administración de justicia. A mí me parece que uno no puede haber enseñado tantos años en la universidad, en el externado de Colombia, donde él hoy día tiene ahora un enfrentamiento, enseñó durante muchos años a muchos abogados colombianos garantías individuales. Y si alguien habló de constitucionalismo penal durante todo su ejercicio académico fue Montealegre, para que venga ahora a negar todo lo que enseñó durante toda su existencia académica. Lo que acaba de demostrar es que ellos no quieren ningún tipo de garantía para Álvaro Uribe. Una jueza que niega todas las pruebas para la defensa, a ellos les parece que es objetiva, claro, porque como decía Calderón de la Barca, pues nada nos gusta cuando la decisión es contra nosotros. Cuando ahora un magistrado dice, yo me declaro impedido, ¿por qué? Él verá cómo lo explica el respetado magistrado, y si él consideró que inicialmente la medida de suspensión de la audiencia que la juez quería realizar a toda costa, avasallando las garantías individuales de una recusación fundada, es que la recusación tiene fundamentos objetivos y subjetivos, fueron casi 3 horas de recusación, de argumentos de recusación, un debido proceso. Lo que obliga es a que los tramitaran. Yo ya les expresé a ustedes cómo el profesor Montealegre, en un libro que escribió con el doctor Jaime Bernal, él mismo reconoce que el trámite lo tenía que resolver el superior jerárquico, y lo dice en su propio libro de procesal penal. Y ahora, debido a esa deslegitimación de la justicia y por avasallar los derechos y el garantismo que le enseñó durante años, viene a atacar a Álvaro Uribe. A mí que me diga que yo ejerzo de una manera incorrecta, yo le soy sincero, Julio, mi juez en la vida no es Eduardo Montealegre, ni mi juez en la vida son mis detractores, mi juez es mi vida misma, y no tengo por qué yo sentirme afectado, porque yo creo que no solamente lo he ejercido de manera correcta, y él lo sabe mejor que nadie. Y yo no voy a incurrir en la bajeza de responder con ese mismo tipo de agravios en contra de Eduardo Montealegre. Maniobras delictivas. Ejercer el derecho de defensa jamás puede ser una maniobra delictiva. Estar enamorado del derecho y de las garantías individuales de un debido proceso. Ejercer mi vida como lo he enseñado durante 33 años de cátedra, no es una maniobra delictiva. Es una maniobra de ser coherente con lo que tengo convicción, por lo que creo que una persona no puede ser tildado de una manera tan ofensiva como lo hace él aquí en medio, de manera irresponsable, y otros epítetos que prefiero omitir en contra de Álvaro Uribe. No es del nivel, pero lo que ha dicho el tribunal, lo que ha dicho el magistrado Riaño, lo que dice otro, yo lo único que concuerdo es que la Fiscalía Barbosa fue un desastre, en eso sí coincido al 100%, ni conozco a ese señor tampoco, pero lo que queda de conclusión a los colombianos es que Álvaro Uribe en este proceso no tiene garantías. Yo le tengo mucho respeto a Montealegre, pero si ustedes vieran la diferencia, es decir, el doctor Montealegre llega a la audiencia 1 hora después, se camina por el frente de la audiencia y nadie le dice nada. Vaya uno
de defensa en ese juzgado a realizar una actuación similar para que vean la reacción de la juez. Usted no sabe la manera despectiva como la jueza trata a la defensa, a Granados, a mí, al propio Álvaro Uribe. Es que es evidente, no necesita uno ser un jurista, sino simplemente tener un poquito de sentido común para darse cuenta que en esa audiencia no hay equilibrio. Y la labor de un abogado enamorado de lo justo, enamorado del derecho, es exigir garantías. Y yo ejercería mal mi profesión si no se presenta esa recusación. Y ejercería mal mi profesión cuando una jueza se niega a realizar el trámite que impone la ley, el mismo trámite que escribió en el Manual de Procesal Penal Montealegre, el mismo trámite, que era que quien lo debe resolver es el juez superior, que no dio el trámite, negó el trámite, pero además dijo 3 veces que no tenía recursos, como efectivamente no lo tiene, para que ahora Montealegre en el día de ayer dijera que no, que fue una negligencia de la defensa no haber presentado recursos. Es cuando contradice no solamente la norma, sino su propio manual. Entonces, la gran conclusión de esto es que el derecho y la ley están por encima de los odios y de las pasiones malsanas con que algunos ejercen su vida, no solamente el derecho, su vida entera. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Julio. A nuestros invitados, muchísimas gracias. El exfiscal, profesor, abogado Eduardo Montealegre, muchas gracias en representación de él mismo, que es víctima en este caso, y a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Lombana, también muchas gracias por esta explicación de las diferencias y de los alegatos dentro del caso.